Vamos a empezar los himnos esta mañana. El primer himno 93, perdón. El número 93. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia y poder, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero a Jesús seguir, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a él seré, más de su gloria de gozar, más su gran nombre alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. El próximo himno es 75. Cantaré la maravilla. Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con sangre
Abramos nuestras Biblias al libro de Mateo, capítulo 26, versículo 36 al 46. Mateo, capítulo 26, versículo 36 al 46. Y dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo Pedro, ¿con qué no pudisteis velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino los discípulos y les dijo, ¿todavía estás durmiendo y descansando? He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en las manos de pecadores. Levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. Go with me to Matthew chapter 26, verse 36 to 46. Matthew chapter 26, verse 36 to 46. Then Jesus came with them to a place called Gethsemane and said to his disciples, sit here while I go over there and pray. And he took with him Peter and the two sons of Zebedee and began to be grieved and distressed. Then he said to them, my soul is deeply grieved to the point of death. Remain here and keep watch with me. And he went a little beyond them and fell on his face and prayed, saying, my Father, if it is possible, let this cup pass from me, yet not as I will, but as you will. And he came to the disciples and found them sleeping, and said to Peter, so you men could not keep watch with me for 1 hour? Keep watch and praying that you may not enter into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. He went away again a second time and prayed, saying, my Father, if this cannot pass away unless I drink it, your will be done. Again he came and found them sleeping, for their eyes were heavy. And he left them again and went away and prayed a third time, saying the same thing once more. Then he came to the disciples and said to them, are you still sleeping and resting? Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is being betrayed into the hands of sinners. Get up, let us be going. Behold, the one who betrays me is at hand. Now we give time to Brother Eddie. Muy bien, le damos las gracias a todos ustedes hoy en esta mañana, su presencia aquí entre nosotros. Primeramente me quiero dirigir a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook hoy en esta mañana. Nuevamente, gracias por su sintonización. Le rogamos que pueda venir a visitarnos cuando tenga tiempo, tráigase a su familia, vengan para que los podamos conocer a todos ustedes. En los domingos por la mañana estamos estudiando concerniente a los dichos de Jesucristo desde la cruz, pero ya hemos terminado concerniente a los 7 dichos de Jesucristo que Él vino a proclamar de la cruz, sino que ahora vamos a comenzar a estudiar algunos temas que tienen que ver con Jesucristo cuando Él se aproximaba hacia esos sacrificios o a ese sacrificio. We once again want to welcome each one of you this morning to our worship service, especially to those of you who are viewing us through means of Facebook. We would like to extend an invitation to all of you to come and visit, to come and be with us. We're located at 4002 East Richardson Road in the city of Edinburgh, Texas. On Sunday mornings, we have been studying concerning the sayings of our Lord Jesus Christ from the cross. We have
already looked at 7 sayings, and that's all there is. Nonetheless, we want to go now a little back, and we want to see Jesus Christ as he comes to the cross. We want to see Jesus Christ as he makes his preparations in order to be crucified and in order to take away the sins from all humanity. But before we do this, let us go to our Heavenly Father in prayer. Vamos a orar, hermanos, oremos. Bendito y eterno Padre, en esta mañana le damos gracias por la oportunidad que usted nos da de poder acercarnos, eterno Dios, a su trono de su divina gracia, para suplicarte por aquellas cosas que son necesarias en este momento, eterno Dios, para que nosotros podamos llegar a un entendimiento completo de su palabra. Le pido primeramente, eterno Dios, que estés con este servidor suyo, que me ayudes, eterno Padre, a poder comunicar aquello lo cual usted me ha puesto en mi mente y corazón de una manera sencilla, en donde todos podamos comprender. Que al usar, eterno Dios, su palabra no sea con el propósito de engañar, sino que simplemente de poder iluminar las mentes de todos nosotros quienes estamos aquí presentes, preparados y listos para escuchar su palabra. Ayúdanos, eterno Dios, para que podamos llegar a una comprensión. Y llegando a ese punto, eterno Padre, le ruego pues que nos ayudes en poder autoexaminarnos para que podamos ver si acaso es que realmente estamos cumpliendo su voluntad en nuestra propia vida. Y si acaso hay alguna deficiencia o algo, eterno Dios, que nos esté estorbando para poder cumplir aquello lo cual hemos comprendido, le ruego pues que nos dé la humildad para poder corregir, eterno Dios, aquello lo cual es necesario. Y para que así, eterno Dios, podamos estar en la misma página conforme a su voluntad. Heavenly Father, we are so thankful this morning for the privilege that you give us, Father, to be able to go to your throne of grace. This morning we would like to ask you for those things that are necessary in order for us to be able to get a complete understanding of those things that you will be communicating through us through means of your servant. We ask, Father, first of all, that you will be with thy servant, that you will help me to be able to recollect those things that you have put in my mind and heart as I meditated upon these verses that we are going to study. Furthermore, Father, I ask that you will be with me as I interpret your word, Father, in such a manner that no doubt and confusion, that no deceitfulness will be in the mind of no one, but rather that a complete comprehension of your word, Father, be established. And in doing so, I ask, Father, that you will help us to be able to assimilate those things within our life. It might be that once we come to an auto-examination of ourselves, that we may find things that are not appropriate within our life. And we ask, Father, that you will humble us to be able to correct those things within our life and to be able, Father, to continue on the same page as your will. It is these things that we ask, that we pray for. Son estas cosas que oramos y te pidamos en esta ocasión, Padre. In the name of your Son, Jesus the Christ, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En Mateo capítulo 26 y versículos del 36 al 46, es un capítulo interesante, no solamente esta porción de escritura, sino que todo el capítulo entero. Nuestro Señor Jesucristo ya había comunicado en varias ocasiones concerniente a su crucifixión. Algunos entendían, otros no entendieron. Sin embargo, Jesucristo numerosas de veces les comunica concerniente a su partida y que Él tenía que dejarlos y por lo tanto que Él un día había de regresar por ellos. Antes de ser crucificado, nuestro Señor Jesucristo junto a sus discípulos y tiene una cena, la famosa Pascua que la Biblia nos demuestra. Y durante esa reunión,
nuestro Señor Jesucristo viene a comunicarnos concerniente a la tradición de Judas y también sobre la negación del apóstol Pedro. Y todas estas cosas se vinieron a cumplir en aquel entonces. Pero después de que Él hizo todo esto, tuvo la cena con sus discípulos, les dijo lo que había de pasar, Él entonces recoge a aquel grupo que caminaba con Jesucristo para ir a un lugar a orar. Y esta es la porción de escritura que quiero estudiar con ustedes, que es los versículos 36 al 46. Y durante esta porción de escritura hay tres cosas que quiero estudiar con ustedes concerniente a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, este pasaje nos enseña que la oración es necesaria después o es necesaria antes cualquier desempeño que nosotros vayamos a encomendarnos en nuestra vida. Vuelvo a repetir, la oración es necesaria en cualquier desempeño que nosotros vayamos a acometernos en nuestra vida. Once again, we find ourselves in Matthew chapter 26, and we notice within this chapter that it is a chapter that covers a lot of information. Nonetheless, I want to study with you verses 36 through 46. But before we get to these verses, you need to know that Jesus Christ comes to a period in his life where he is already winding down. In other words, Jesus Christ gets his disciples. He tells them to select a place where they are going to have the Passover. And in doing so, once they come together, it is there that Jesus Christ communicates to his disciples that he will have to leave them, that he is going to go away. You will find that in John chapter 14 and also in other different scriptures within the Bible. But in the Passover, while he was having dinner with his disciples, he mentions a couple of other things. Number one, that Judas was going to betray him. And number two, that Peter was going to deny him. These things came to fruition later on in the chapters or the latter part of the book of Matthew. But we notice that while he had finished all of this, he goes out to pray. And this is what I want to study with you. I want to study with you Jesus' prayer. I want you to see with me that there are three things that within these verses communicates to you and me. Lessons that we need to draw lessons to our own benefit. Number one, the first thing that we need to understand is that prior to being involved in whatever endeavor in our life, we need to go to our Lord in prayer. Before we start anything, we need to go to our Lord in prayer. Y la razón que digo esto, hermanos, es porque antes de que nosotros empiecemos algo en nuestra vida, tenemos que entender que nosotros no somos personas que nos guiamos por sí mismos. Recuerden lo que dice Efesios capítulo 6 y versículo 2. Vosotros sois hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para toda buena obra. Este pasaje simplemente nos da a entender que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que ahora le pertenecemos a Dios. Dios ya nos ha puesto un patente de que ahora somos hijos de Él. Y por lo tanto, teniendo esa descripción ante el mundo, tenemos que primeramente, en cualquier cosa que nosotros hagamos en nuestra vida, pensar primeramente sobre la voluntad de Dios. Yo sé bien que hay muchas cosas en el Nuevo Testamento que usted y yo aún todavía no entendemos por completo, no sabemos por completo. Sin embargo, en ocasiones se nos presentan oportunidades, ocasiones que usted y yo tenemos que hacer una decisión o tenemos que desempeñar nuestro servicio en aquello lo cual está delante de nosotros,
pero tenemos que entender que se lo tenemos que llevar a Dios primeramente en oración. Y Jesucristo nos está enseñando esto. Noten, Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo, siendo Dios, nos enseña que la oración es tan importante que debemos de ponerle ante el Padre todo aquello lo cual nosotros queremos desarrollar en mi propia vida. Y la palabra del Señor nos enseña concerniente a esto. Noten, en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 7, aquí le está hablando a los cristianos. Y noten lo que dice concerniente a la oración. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, orar sin cesar. Son 3 palabras muy importantes que se le dirige a la mente del cristiano para que entienda de que la oración nuestra debe ser constantemente en nuestra vida. Esto pues nos indica de que cualquier desempeño en nuestra vida tenemos que ponérselo ante Dios, a ver si Dios lo aprueba. Otro pasaje dice en Colosenses capítulo 4 y versículo 2 lo siguiente. Colosenses capítulo 4 y versículo 2 lo siguiente: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. En otras palabras, nosotros somos personas que necesitamos que entender que antes de cualquier desempeño en nuestra vida, la oración debe de siempre estar en pie. Y claro, ¿verdad? Hacemos la pregunta, bueno, ¿para qué? ¿Por qué tengo que yo orarle al Señor? ¿Por qué tuvo que Jesucristo orarle al Padre? Conociendo bien Él de que su hora ya se había llegado. Jesucristo sabía bien que ya se le estaba acercando la hora. ¿Cómo sabemos esto? Porque en Juan capítulo 17, versículo 1, quiero que considere lo que dice Jesucristo aquí en este versículo. Juan capítulo 17 y versículo 1 dice la palabra de Dios lo siguiente. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, y considere, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Estas palabras me dan a entender que Jesucristo entendió que ya se estaba aproximando el tiempo cuando Él tenía que ir a la cruz. Y Él entendió completamente todo lo que se iba a envolver. Posiblemente Jesucristo había ya sido testigo de crucifixiones antes, yo no lo sé, pero Jesús entendía todo el sufrimiento por el cual Él iba a pasar mientras que Él estuviera en la cruz del Calvario. Él teniendo el poder para poder llamarle a una legión de ángeles para poder arreglar todo esto, no lo hizo, sino que Él se sometió. Pero vuelvo a mi pregunta original. ¿Por qué es que Jesús tuvo que ir al Padre para orar, entendiendo ya lo que Él tenía que hacer? Esta es la parte humana, la parte naturaleza humana que nosotros necesitamos un tipo de satisfacción mentalmente, emocionalmente, para que podamos pasar por aquello lo cual es la voluntad de Dios. Y ahorita vamos a hablar un poco más de esto. Pero Jesucristo, noten, Él, todo empeño que Él hacía en su propia vida, aún siendo hijo de Dios. Por ejemplo, cuando Él se encontraba agotado, desanimado, por todo lo que Él había pasado quizás ese día, Marcos capítulo 1, versículo 35, Jesús fue a solas a la montaña para orar. Bueno, eso es patente en el texto. Pero me pregunto yo, ¿qué fue lo que Jesús fue a pedirle a Jesús en ese momento? ¿Qué fue a pedirle? ¿Qué fue a decirle a su Padre? ¿Sabía Jesús qué es lo que tenía que hacer? Su Padre conocía todo porque es omnisciente, igual que Jesucristo. Cuando Jesucristo ya se estaba preparando para elegir a sus discípulos, Él podía ver
a la conciencia del ser humano. Él entendía la mente y el corazón del ser humano. Sabía bien, al escoger a hombres, qué tipo de hombre estaba escogiendo. Esto claramente lo demuestra la Biblia. Pero en Lucas capítulo 6 y versículo 12 dice que antes de escoger a sus apóstoles, Jesús subió a la montaña para orar. Antes de que Jesucristo cruzara el mar de Galilea para ir a un lugar en donde había endemoniados, Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Eso claramente lo enseña Lucas capítulo 8, versículo 30 en adelante. ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo?, pregunta el demonio a Jesucristo, dando a entender que el demonio entendía que Jesucristo tenía poder sobre ellos. Pero aún así Jesucristo, en Lucas capítulo 4, versículo 42 por ahí, dice que Jesús va a solas a orar. En cualquier desempeño que Jesús vino a poner en su vida, o quiso hacer en su vida, Él primeramente iba a Dios, su Padre, en oración. Y nosotros, hermanos, muchas veces no comprendemos esa lección, sino que nuestras propias fuerzas, a nuestro propio capricho, queremos hacer las cosas como nosotros queremos hacerlas. No las presentamos delante de Dios. Y en ocasiones las cosas nos salen mal. Y venimos a culpar a todo mundo menos a nosotros mismos. Eva culpó a la serpiente. Y miramos nosotros que Adán culpó a la mujer. ¿Recuerdan cuando Josué no va a Dios en oración? Estoy hablando de Josué capítulo 7. Josué había conquistado a Jericó, pero luego se le presenta una oportunidad de una pequeña nación, chica. Manda a sus hombres para que vayan y investiguen, ¿verdad? Y regresan los espías, dicen, esta, como decimos acá en el dicho, ¿verdad?, está en el plato, es de nosotros. No tienes que mandar a todos, nomás manda como unos poquitos y ya vas. ¿Y qué pasó? Fracasaron. Y cuando Josué va ante Jehová, noten lo que Jehová le dice a Josué. No fue Josué a pedirle a Dios consejos, no fue y le preguntó a Dios, y las consecuencias fueron severas. Y a esto me estoy refiriendo. Nosotros también en ocasiones actuamos de la misma manera. Somos personas que tenemos cosas que hacer en nuestra vida, se entiende, pero ¿pone usted a Dios primero en oración para ver cuál es la voluntad de Dios? Ya sea de querer un trabajo nuevo, ya sea de querer moverse de aquí a allá, de allá a acá, lo que sea. ¿Qué es lo que Dios quiere para usted? Lo que miramos nosotros, que esta es la primera lección que encontramos aquí en Mateo capítulo 26 y versículo 36 en adelante. Claramente miramos nosotros esto. La segunda lección es la siguiente. First of all, whenever we read Matthew chapter 26 and verse 36 and following, the first lesson that we learn from this is that whatever endeavor we put forth in our life, prayer has to be essential. Prayer is needed in our life. You know, I say this because to us it might be something simple. And we say, well, I know that. Yeah, but did you put it in practice? You know, the Bible clearly states to us that we should pray without ceasing. 1 Thessalonians chapter 5 and verse 17. That we should persevere in prayer. Colossians chapter 4 and verse 2. Do we understand those passages? It means that we have to constantly be praying to the Lord. We have to constantly be putting everything to the Lord to see if it is His will
that we do the things that we want to do in life. You know, we have the example of Jesus Christ here. He goes to the Father. Jesus Christ knew exactly what he had to do. And the reason why I say he knew exactly what he had to do is because John 17 and verse 1 makes me aware of the fact that he knew that his time was coming close. He was going to be crucified. He knew. Then why did he go to the Father in prayer? We're going to talk a little bit about that in the next point. But you see, what Jesus is demonstrating to us is that no matter what endeavor is before us, the important thing is that we put it upon God's throne. And Jesus is an example of that. For example, when Jesus felt weak in the sense of humanity, when he was tired, Mark chapter 1 and verse 35 says he went to the mountain to pray. When Jesus Christ was ready to cross the Galilean Sea and go into a place where there were demons, he knew about that. He goes to the mountain and prays. Luke chapter 4 and verse 42. When Jesus Christ is ready to select his disciples, Luke chapter 6 and verse 12, he goes to the mountain and he prays. Notice all those occasions in Jesus' life. Well, Jesus is God. He came to earth and he knew what he was doing. Why should Jesus pray to the Father if Jesus knew the hearts of men? Why did Jesus have to pray to the Father if Jesus knew what was in the conscience of man? Why? He puts everything before the Father because he wants the Father's will to be done on earth. And that is the same thing that we have to understand in our life. No matter what we do in our life, prayer is essential. We put it before the Father, and we give time to God to answer our prayers. Y esto fue pues lo que miramos nosotros en Jesucristo, que Jesucristo le da tiempo al Padre para que le mande una respuesta. Y la oración, hermanos, que nosotros llevamos a cabo, ¿verdad? Muchas ocasiones como que no le ponemos ganas, como que no hay ese entusiasmo en ellas, como que no hay ese fervor en las oraciones por lo que queremos de parte de Dios, como que lo estamos haciendo simplemente porque es un rito, ¿verdad?, en nuestra vida. Yo creo que entendamos nosotros en la manera en cómo Jesucristo estuvo orando en esta ocasión. Noten, Lucas capítulo 26 y versículo 38 dice así: entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta muerte, quedaos aquí y velar. Noten, Jesucristo nos está estableciendo, nos está presentando el estado emocional de Él. No es alguien que tomó la oración ligeramente, sino que alguien que supo que en la oración era en donde uno podía depositar todas sus angustias, todo aquello cual él sentía dentro de sí mismo. Se lo estaba poniendo al Padre. Y esto es lo que nos dice que es primera de Pedro capítulo 5 y versículo 7. En primera de Pedro capítulo 5 y versículo 7 dice la palabra del Señor lo siguiente. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice, echaos toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto es lo que Jesucristo estaba haciendo. Era un temor, estamos hablando de la naturaleza humana, era un temor de Jesucristo. Quizás porque el cuerpo de Jesucristo no había pasado por eso. Pero nos está hablando de una angustia emocional. Lo vuelvo a repetir que es Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 y versículo 8 y 9. Noten el estado emocional de Jesucristo. Hebreos capítulo 5 y versículo 9. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice, y habiendo, bueno, es el 8 y el 9.
Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. El versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esto es lo que Jesucristo estaba demostrando. Y le leo todos estos pasajes para que entendamos, ¿verdad?, el estado emocional de Jesucristo. Triste, angustiado. Lucas capítulo 22 y versículo, déjenme encontrar el pasaje. Noten en cómo lo describe. Lucas capítulo 22 y versículo, Lucas capítulo 22 y versículo 44, note lo que dice. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora déjeme preguntarle a usted, cuando usted y yo vamos a orar, ¿en qué condición vamos a pedirle al Señor? ¿En qué condición? ¿Cómo estamos emocionalmente? Y todo depende, ¿verdad?, en el tipo de oración que le estemos pidiendo a Dios. Todo depende en el tipo de situación en la cual nos encontramos. No todo va a ser igual. Pero lo digo, ¿verdad?, que el segundo punto es que en la oración tenemos que entender que hay dos conceptos. Hay dos conceptos. El concepto humano, es decir, los deseos que nosotros queremos, y el concepto divino, el deseo o la voluntad de Dios. Y esto es lo que miramos en Jesucristo. Estamos mirando el concepto humano, el deseo de Jesucristo. ¿Qué era lo que Jesucristo le estaba pidiendo? Señor, si acaso es posible que se aparte esta copa de mí. Noten lo que dice. Yo no quiero pasar por esto. Yo no quiero llevar mi vida por este camino. Yo no quiero lo que está delante de mí. ¿Y quién quiere llegar al punto de sufrir, hermanos? ¿Quién quiere llegar al punto de pasar por tiempos dificultosos en la vida? Nadie de nosotros. No queremos llorar, no queremos sufrir, no queremos que nos duela el cuerpo, no queremos nada. Pero si es la voluntad de Dios, entonces que así sea. Esto es lo que miramos nosotros, el segundo concepto, la voluntad de Dios. ¿A cuál es? Todos nosotros somos cristianos y entendemos la voluntad de Dios. Encontramos por lo menos los principios. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Usted entiende que como cristiano o cristiana, su vida va a ser una vida de sufrimiento? ¿Entiende eso? ¿Entiende ese concepto? Que mientras que vivamos aquí en este mundo, no va a ser una vida agradable. Y si es una vida agradable, en donde no está sufriendo, entonces no está haciendo la voluntad de Dios. ¿Entendemos eso? 2 Timoteo 3, 12 dice que el que desee vivir piadosamente va a sufrir persecución. ¿Y qué tantas veces Jesucristo le dijo a sus discípulos? Mira, si a mí me persiguieron, si a mí me causaron problemas, ¿qué esperan ustedes? Entendemos la voluntad de Dios. Nada lo cual este mundo ofrece es saludable y bueno para nosotros. Santiago capítulo 4, versículo 4 nos enseña eso. Porque el que se viene a un completo agrado a las cosas del mundo, dice que es enemigo de Dios. Entendemos la voluntad de Dios. Sin embargo, nuestras oraciones en ocasiones van con el propósito de satisfacer nuestros deseos carnales. Yo no quiero pasar por esto, pero Dios nos dice, tienes que pasar. ¿Ustedes creen que los amigos de Daniel, cuando ellos confrontaron, o Nabucodonosor los confrontó, querían pasar por el fuego? Ellos dijeron, Daniel capítulo 3, yo sé bien que Dios nos habrá de librar,
Pero si no los libra, si esta es la voluntad de Él, que así sea. Que así sea. Y en ocasiones nosotros vamos a Dios en oración, ¿verdad? Pero queriendo aceptar únicamente este deseo. Jesús miramos que no entró en oración hacia el Padre con esta mentalidad. Sí, se la puso a Dios, entendiendo bien la voluntad de Dios, entendiendo bien lo que tenía que hacer. Y al último dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y el versículo 46 de Mateo capítulo 26 dice, y les dijo, ¿por qué dormían? Levantaos y orar para que no entréis en tentación. Aquí está ya Jesucristo resignado, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios. Es decir, ok, yo entiendo la voluntad de Dios, yo sé lo que voy a hacer y le voy a seguir adelante. Dios me va a ayudar. Pero muchas de las veces no vemos esto en la vida de nosotros, hermanos. Oramos a Dios esperando que me dé lo que yo quiero y no hacer o cumplir la voluntad de Dios. Y esta es la lección que estos pasajes nos enseñan de Mateo capítulo 26. Número 1, que antes de cualquier desempeño en nuestra vida tenemos que orarle a Dios. Número 2, que cuando vayamos en oración hay dos factores muy importantes, los deseos carnales, el deseo humano y la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios tiene que ser superior, no nuestros deseos. Y tercero, que ya conociendo la voluntad de Dios, tenemos que aceptar esto en nuestra mente y hacer lo que Dios nos pide de nosotros. Eso es un siervo fiel. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Somos soldados de Jesucristo. Estamos en el ejército divino. Y Dios o Cristo es nuestro capitán. Y Dios es el que pelea la batalla por nosotros. Y nosotros seremos victoriosos. Pero tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. Y sujetarnos a la voluntad de Dios quiere decir que nuestra vida no va a ser fácil en este mundo, sino que va a haber dificultades. Pero aún así, dice Santiago, gozaos cuando te miras en diversas persecuciones o pruebas en tu vida, porque todas esas son para nuestra perfección en nuestra vida cristiana. The second lesson that we learn in Matthew chapter 26 and the third is the following. That within prayer, there are two factors very important to consider. There is the desire of the flesh and there is the will of God. And the desire of the flesh, it always going to stand out. We see this in Jesus Christ. We first of all see his emotional state, which Matthew chapter 26 and verse 38 speaks of, Luke chapter 22 and verse 44, and other passages that speak of his emotional state. And even though he is God, Jesus Christ, but we have to remember that he had a human nature, and that human nature wanted to be satisfied. But we need to understand that we also know the will of God. The will of God is written within his holy book. And the will of God has to be superior to the things that we do in life. We cannot let our desires take over. So whenever we pray to God, we're praying to the Lord, understanding that we want to do his will. And as a Christian, there's different passages within the New Testament that teaches us that we don't belong to ourselves. We belong to God. And if we belong to God, then his will have to be done in our life. Third, the lesson that we learn here is that once that we understand his will, we need to be bold enough to submit to that will no matter what comes our way. Because we know that God will take us to victory. Even though we might suffer, but we know that we're going to be victorious because it is God that's leading the charge, and he has promised us victory in our life.
It's a summation of what I said in Spanish. Así que, hermanos, en esta mañana, al terminar con este tema, tenemos que entender que la oración es poderosa y la necesitamos en nuestra vida constantemente. Yo no sé qué tantas veces ora usted en su vida. Usted no sabe qué tantas veces yo oro en mi vida, pero la oración es necesaria en nuestra vida. Y la debemos de poner en práctica ante toda cosa que vamos a hacer en nuestra vida para que así seamos victoriosos. En esta mañana, si acaso hay alguna persona sujeta a la invitación siempre está en pie. Si usted no es un cristiano o una cristiana, la palabra del Señor nos enseña que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Y a consecuencia que se encuentra en pecado, entonces necesita que quitarse ese pecado encima de usted. Y la única manera en cómo se quita el pecado es la sangre de Cristo Jesús. Y la única manera en cómo tiene contacto con la sangre de Cristo Jesús es en el bautismo. Si usted conoce todo esto y quiere hacerlo en esta mañana, o si acaso tiene alguna duda o confusión concerniente a esto y quiere más explicación, estamos listos para explicarle en cómo le podemos ayudar en esta mañana. Si usted es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y ha hecho todo eso, pero ha fallado a Dios y necesita que ponerse bien con el Señor, la oración, la palabra de Dios dice que debemos de orar unos por los otros, y si acaso podemos en esta mañana orar por usted para que Dios le ayude, para que vuelva a erradicar su vida, para que pueda seguir adelante, estamos listos para hacerlo. Cualquier que sea su necesidad, mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Thank you, brother. Exhorta en Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, mirar pues con diligencia cómo andéis. Eso nos da una invitación que nos examinemos a nosotros mismos. Dice, porque no quiere que andemos como necios, sino como sabios. ¿Por qué razón? Dice, porque debemos aprovechar bien el tiempo, ¿okay? Porque los días ahora son malos. Mientras cantamos este himno, vamos a entonarlo con el corazón, hermanos. La tierna voz del Salvador nos dice conmovida, oír al médico de amor que da a los muertos vida. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, notas más dulces entonarán que el nombre de Jesús. Cordero manso, gloria a ti, por Salvador te aclaro. Tu dulce nombre para mí, la joya que más amo. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, notas más dulces entonarán que el nombre de Jesús. La amarga copa del dolor, Jesús fue tu bebida. Y en cambio has dado al pecador el agua de la vida. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, notas más dulces entonarán el nombre de Jesús. Borradas ya tus culpas son, su voz te pregona. Acepta pues la salvación y espera la corona.
Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Y cuando al cielo del Señor con él nos elevemos, arrebatados en amor, su gloria cantaremos. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Eso está muy mal, hermano.